Buenas tardes, hermanos. Los saludo en el nombre del Señor Jesucristo. Quisiera que por favor me acompañen con sus Biblias al capítulo 12 de la epístola de Pablo a los Romanos, el versículo 2. Yo voy a leer de una traducción que se llama amplificada. Normalmente, yo no sé si hay en español, pero hay en inglés, es la traducción amplificada le llaman. Y la traduje al español, hermanos, porque yo quisiera que por medio de la escritura siempre nosotros podamos conocer un poco más la profundidad de los textos bíblicos. Entonces esta versión amplificada es eso, es más amplia en lo que es el versículo, Romanos 12:2. Y con este versículo, hermanos, vamos a tratar el tema, una serie que quisiera que comencemos ahora acerca de la cosmovisión bíblica. La cosmovisión bíblica. Y vamos a llamar la cosmovisión bíblica de la vida y el retroceso de la iglesia evangélica. Entonces, en Romanos 12:2, yo voy a leer de la versión amplificada, dice la Escritura: no os conforméis a este mundo, esta era, modelados y adaptados a sus costumbres externas y superficiales, sino transformaos, cambiad, por la total renovación de vuestra mente, por sus nuevos ideales y su actitud nueva, para que comprobéis por vosotros mismos cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, lo que es bueno, agradable y perfecto a sus ojos para con vosotros. Bueno, sí, verdaderamente es una versión bastante amplificada, pero creo que esto de aquí nos debe hacer pensar un poco más en el tema que vamos a tratar ahora acerca de la cosmovisión bíblica. Hermanos, desde hace un tiempo yo sentía en mi corazón que debía predicar desde este púlpito una serie de mensajes que tienen que ver con los fundamentos de la fe cristiana, de tal manera que nosotros y nuestros hijos podemos sobrevivir en medio de una época que se caracteriza por la inmoralidad, por la destrucción de los valores morales, donde la impiedad ha venido avanzando a grandes pasos, ganando terreno en muchos ámbitos de la vida de todas las personas, incluyendo los cristianos. ¿Quiénes han sido los que presentaron defensa contra este avance de inmoralidad en el mundo? Y esta es una pregunta muy buena, hermanos. ¿Quiénes son los que están presentando defensa contra este movimiento oscuro, un movimiento de tinieblas, un movimiento de pecado que nosotros estamos viendo que las naciones, por medio de ONGs y muchas cosas, están impulsando en las sociedades y están impulsando inclusive para que se hagan leyes para legalizar, por ejemplo, el aborto, para legalizar lo que es el movimiento LGBT, para legalizar la eutanasia, para legalizar todas estas cosas. ¿Quiénes son los que presentan defensa contra esto, contra este movimiento, que ya hemos visto es un movimiento del diablo? Bueno, este movimiento conocido como movimiento progresista, ciertamente podemos tal vez mencionar algunos pocos cristianos, pero creo que en su mayoría han sido personas moralistas que se encuentran en el campo de la política y la filosofía. Ellos son los que están presentando batalla en todo lo que nosotros vemos que esta sociedad va en picada hacia el pozo oscuro, ¿no?, de las obras perversas. Yo quiero poner por adelantado, hermanos, que yo no creo que la solución a los problemas actuales que vemos y de los que estoy mencionando se pueda hacer desde la presidencia o el Congreso de una nación. Yo no creo eso. Hay muchos creyentes que postulan para cargos políticos y las iglesias le hacen propaganda a esa clase de candidatos, que en cierta manera es bueno, ¿no? Pues sería muy bueno que tuviésemos nosotros un presidente evangélico o que tuviésemos congresistas temerosos del Señor, pero esa no es la solución.
No es la solución para los problemas que nuestros ojos ven cada día, porque el problema radica en los corazones y las mentes de las personas. Si bien no podemos cambiar los corazones de ellos, sí podemos desafiar sus pensamientos y sus ideologías. Sí podemos hacerlo. Hermanos, 130 congresistas o un presidente, creo que hay como 23 ministerios, 25, no lo sé. No pueden cambiar lo que todos, 30 millones de personas piensan, con excepción de los cristianos. Ese no es el trabajo del gobierno. El trabajo del gobierno no puede decir, por ejemplo, un día el feminismo queda eliminado de cualquier agenda. No, no puede eso. Eso comienza en la mente de las personas. Son ellos los que han venido siendo ideologizados, quizás los últimos 50 años hasta este día. Ellos han sido ideologizados. Y eso, hermanos, no es un asunto político. Es un asunto espiritual, como vamos a ir viendo. Pero yo, como les digo, veo de que más son las personas que considero moralistas, agnósticos, algunos ateos, que defienden los principios morales que están en las Escrituras. Porque querramos o no, cuando ellos están en contra del aborto y defienden una posición científica, ellos están en favor de lo que el Señor dice. Cuando ellos se oponen a esas agendas LGBTQ y todo, ellos están apoyando lo que el Señor dice en su palabra sin quererlo. Son personas que no tienen la verdad, no tienen la luz de Cristo en su corazón, pero ellos son los que están haciendo batalla. ¿Qué piensa usted de eso? El Señor nos dice que los cristianos somos la sal de la tierra, Mateo 5:13, y también la luz del mundo, Mateo 5:14. Sin embargo, en los hechos podemos ver que no somos ni lo uno ni lo otro. Ni lo uno ni lo otro. Yo somos, porque yo me incluyo también dentro de la iglesia evangélica. Más bien pareciera que la iglesia se viene salando ella misma. Un cristiano lo sala a otro cristiano, y ese cristiano que ha sido salado, sala a otro cristiano. Y también la iglesia se alumbra sola dentro de sus cuatro paredes, aquí. Acá nos alumbramos entre todos, y fuera de esa puerta, hacia allá, tinieblas, tinieblas. ¿Eso es ser sal y luz? El Señor dice que somos la sal de la iglesia y la luz del templo. No dice. Él dice la sal de la tierra, la luz del mundo. Y le decía que la iglesia ha retrocedido y se ha replegado a sus cuarteles abandonando este mandamiento al Señor. Eso es pecado, hermanos. Quizás nunca lo hemos visto de esa manera, pero dejar de ser la sal de la tierra y la luz del mundo, como ordena el Señor, es pecado. Y que la defensa de los principios bíblicos las pueda hacer un ateo o un agnóstico, que es lo mismo que un ateo, o que lo haga un judío, como yo les voy a decir, alguien que no cree que Cristo es el Mesías, realmente es una vergüenza para la iglesia del Señor. Pero ¿por qué ha ocurrido todo esto? Bueno, hay muchas respuestas. Hay muchas respuestas para que la iglesia persevere en este pecado. Hermanos, y acá yo no estoy hablando de ir y salir a predicar el evangelio como lo vamos a hacer después nosotros. No, no se trata de predicar el evangelio nada más. Hay un libro, no recuerdo bien el autor, que dijo, el autor decía, de que Cristo decía acerca de cada pulgada de lo que Él ha creado, Él lo reclamaba como suya, como Señor de cada pulgada de su creación. ¿Cómo es que ha pasado esto, hermanos, a la iglesia de Cristo? Bueno, hay muchas respuestas, yo le digo. Primero, porque la iglesia no sabe cómo defender la fe. No sabe cómo defender la fe. Y no sabe hacerlo porque existe una ausencia de lectura. Lectura de las distintas posiciones filosóficas e ideológicas que vienen ganando el mundo. Es decir, la iglesia no conoce al enemigo que debe de enfrentar.
No leemos. Creemos que la Biblia y ahí ya la hicimos. Pero hermanos, nosotros necesitamos saber defender la fe. Yo no sé si alguna vez usted se ha tocado o se ha encontrado con personas que le comienzan a hacer un ataque a la fe cristiana. Básicamente bajo la cosmovisión que nosotros encontramos ahora, o las ideologías que estamos encontrando ahora. El ataque es acerca de la verdad. Ellos dicen, Cristo no ha resucitado de los muertos porque no existe una prueba científica de eso. ¿Cómo respondemos nosotros? ¿Cómo? O también como un hermano me estaba conversando a mí para ver si hacíamos un programa juntos acerca de algo que se repetía mucho en algunos programas, ¿no? Donde aparece la pregunta, ¿es Dios tan poderoso como para hacer una roca tan grande que Él mismo no lo pueda levantar? Usted se va a encontrar con esas preguntas afuera. Pareciera de que el incrédulo se capacitara más bien cómo rechazar el Evangelio intelectualmente, ideológicamente. ¿Y cómo responderíamos nosotros con la Biblia? ¿Qué le diríamos? Oh, bueno, esa pregunta que tú me estás haciendo no está en la Biblia. Y ya, ¿los dejamos a ellos ganar la batalla? Hermanos, nosotros vivimos en tiempos en que ser sal y luz implica saber enfrentar lo que ellos están cuestionando acerca de la persona de Jesucristo y de su iglesia. Las excusas también son otras. Por ejemplo, cuando yo escucho o he hablado, hermanos, solamente acerca de estudiar teología, miren, decirle a un cristiano, lee un texto de teología, un libro de teología. ¿Cuál es la respuesta ahí? La letra mata. La letra mata. Hermanos, un estudio responsable de la teología bíblica y sistemática es descuidado. Y también yo me encuentro con lánguidas palabras que afirman que no todos los creyentes tienen el ministerio de la apologética bíblica. Y eso es mentira. Eso es mentira. ¿Por qué? Porque las Escrituras dicen lo siguiente. En 1 de Pedro 3:15, que ya hemos estudiado en semanas anteriores, dice, si no santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Nuestra esperanza es la resurrección en el día final, cuando estamos muertos. Muy bien, ¿estamos preparados para defender eso? Si no podemos defender la resurrección de Cristo, ¿cómo vamos a defender esa esperanza nuestra de la resurrección futura? También Judas 3 dice, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Estos pasajes no están hablando de los pastores, no están hablando a los diáconos, está hablando a la iglesia. La iglesia debe contender, la iglesia debe defender el evangelio. Y por medio de estos versículos Dios les habla pues a todos los cristianos de todas las iglesias, y no solamente a los pastores. El mundo dice, por ejemplo, que no se puede dar una definición para la palabra mujer. ¿Usted qué dice? Bueno, el mundo dice eso. El mundo dice que un bebé en el vientre de su madre no es una persona. El mundo dice y enseña en las escuelas que el universo y la tierra son el producto del Big Bang. Y que el ser humano es el resultado de un proceso evolucionario. ¿Cómo podemos responder los cristianos a esas afirmaciones aceptadas por la mayoría de personas? Aceptadas por la mayoría de personas. Hermano, y es aceptado. De verdad, una vez hace años, ya mi hija todavía estaba en secundaria, hace como 6 años o 7 años atrás, una vez fui a comprar una lámina que le habían dejado y ahí estaban enseñando las dos posiciones en esa lámina, la evolución o la creación. Y yo le pregunté a la señorita que vendía, señorita, ¿y usted cuál de estas dos posiciones cree?
No sé, no estoy seguro. ¿Usted tiene alguna religión? ¿Profesa alguna religión? Sí, soy católica. Una muchacha que no sabe si es que somos el producto de la evolución de un mono o si Dios existe y nos creó. Hermanos, esto es tremendo. Esto es tremendo. Como una anécdota quiero compartirles que en una oportunidad reciente escuché el comentario de unos padres cristianos que habían enviado a su hijo, también cristiano, para que estudie y se prepare en un seminario bíblico para el servicio al Señor. Pero al regreso de este muchacho a la casa de sus padres, el hijo de ellos creía las mismas ideologías del movimiento Black Lives Matter. ¿Qué pensamos de eso? ¿Qué debemos pensar? Que alguien regrese de un seminario y crea esas ideologías. ¿Qué creen que suceda con nuestros hijos, criados bajo la fe cristiana, cuando ellos vayan a la universidad? ¿Qué pasará con ellos? ¿O qué creen ustedes que les vienen enseñando en sus escuelas desde la primaria? Hermanos, nosotros conocemos, más mi esposa es amiga de la mamá de uno de los amiguitos de mi hijito Caleb. Ella es maestra de una escuela y a ella la obligan por la currícula a enseñar la evolución, que el hombre desciende de un animal. Eso ella, en contra de su voluntad, enseña a los niños, porque ella es católica. Pero ¿qué cosa cree usted que pase con esos niños de 4 o 5 añitos que van aprendiendo todo eso? Al final, cuando ellos tengan 5º año de media y todavía sepan cantar un himnario con nosotros o leer las escrituras, ¿qué creen que pasen con ellos una vez que pisen la universidad? ¿Perseverarán en la fe? La universidad, un lugar donde se debaten ideas. ¿Qué creen que ellos hagan cuando se debata acerca de la existencia de Dios? O si los valores morales son absolutos o son relativos. O si Dios existe o no existe, ¿qué harán ellos? Hermanos, yo no creo en el reconstruccionismo ni en el dominionismo, pero creo que la idea de que la Biblia con sus doctrinas y postulados solamente deben gobernar dentro de las iglesias cristianas locales, porque eso es lo que se cree, que la Biblia es para acá no. Afuera ya es otra cosa, hablamos otra cosa. Yo no creo de esa manera. ¿Por qué? Porque esa forma de pensar ha tenido como consecuencia que Satanás tenga victoria hoy sobre todo lo que es el mundo. Satanás ha copado todo de lo que está de esta reja para afuera. Todo. Los creyentes dejaron pues de ser sal de la tierra, por lo tanto el diablo llenó la tierra con lo podrido, con podredumbre. No había sal, todo se podría. Del mismo modo, los cristianos dejaron de ser la luz del mundo. En consecuencia, el maligno llenó el mundo ¿con qué? Con oscuridad. Como no había luz, era más fácil llenarla con oscuridad y podredumbre. Por eso es que las cosas están allí. Por eso es que las cosas están así como están. Por eso Disney, como hace un momento que yo les hablaba, está como está. Todo está podrido porque había ausencia de sal. Todo está en oscuridad porque no existe luz ahí. No hay nadie que pueda decir absolutamente nada. Hermanos, yo tengo la seguridad que como padres cristianos estamos criando a nuestros hijos en nuestra fe, pero debemos estar conscientes de que ellos algún día saldrán de nuestra protección. Algún día van a salir de nuestra protección y tendrán que enfrentar la corriente ideológica impía que viene gobernando el mundo. Tenemos que enseñarles a ellos a pensar del cristianismo como una cosmovisión. Tenemos que enseñarles a ellos eso. Tenemos que enseñarle una cosmovisión como una forma de ver el mundo en su totalidad. En su totalidad. Y que el cristianismo no se trata de una religión más que hay en el mundo. El cristianismo es verdad. El cristianismo sala. El cristianismo es luz. Cristo es luz y sal. Y nosotros hemos abandonado nuestro deber para encerrarnos en 4 paredes.
No se trata, como yo les digo, solamente, hermanos, de predicar el evangelio afuera. Quizás las personas no se acercan a conversar con nosotros acerca de sus prejuicios, pero ellos tienen prejuicios en su cabeza. Cuando nosotros hablamos del Dios de la Biblia, muchos que nos escuchan dudan de la existencia de Dios por algún motivo. Por ejemplo, dicen, pero si Dios existe, ¿cómo puede haber tanta maldad? ¿Cómo pueden haber niños con hambre? Dios no debe existir. Eso piensan ellos. Una cosmovisión. ¿Qué es una cosmovisión? Hermanos, existen muchas áreas en las que se presentan debates en la actualidad. Hay debates acerca del origen del universo. ¿Es el universo producto de una creación o es el resultado de una explosión accidental? Hay debates acerca de la existencia de los seres humanos. ¿De dónde venimos nosotros? Hay debates acerca del propósito de la existencia de los seres humanos. ¿Para qué estamos aquí en la tierra? Hay debates acerca de la moral humana. ¿Los valores morales son absolutos o son relativos? Hay debates acerca de lo que hay después de la muerte. ¿Hay vida después de la muerte? Hay debates acerca de la existencia de Dios. Y así hay muchísimas otras preguntas trascendentales. A eso se le llama preguntas trascendentales de la vida. ¿De dónde vengo? ¿Quién creó todo esto? ¿A dónde voy después de la muerte? ¿Cuál es el propósito que yo tengo aquí en la vida? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Bueno, así hay muchas preguntas trascendentales, las cuales tendrán su respuesta según la cosmovisión de la persona que le pregunte. Un materialista le va a decir de que el hombre es materia y energía. Y que los sentimientos que puede tener de alegría, de paz, de preocupación, es el producto del cerebro. El cerebro finalmente es materia también. A las finales no existe ningún propósito para el ser humano aquí. Una cosmovisión, hermanos, es una perspectiva prejuiciosa de la vida. Algunos la definen como los anteojos que nos ponemos para mirar el mundo y responder a esas interrogantes que hemos estado hablando. Esa es una cosmovisión. Por ejemplo, la cosmovisión cristiana comienza con la persona de Dios, el Dios de la Biblia. El universo es creado por Dios. Los seres humanos somos creados a la imagen y semejanza de Dios. Hemos sido creados para gozar de Dios y disfrutar de Él para siempre. Creemos que los valores morales son absolutos y los hallamos en las Sagradas Escrituras. Creemos que después de la vida el alma subsiste y termina en su destino final, cielo o infierno, etc. Pero la pregunta, ¿cómo podemos defender esas afirmaciones que son verdaderas? ¿Cómo las tenemos que defender? Ese es el problema. No podemos. Entre nosotros nos salamos. Entre nosotros nos alumbramos. Y cuando alguien de las tinieblas o de la corrupción viene a nosotros a enfrentarnos estas declaraciones que hacemos, nos quedamos callados. Claro, podemos debatir quizás con un testigo de Jehová, eso es teología ortodoxa. Si existe el Espíritu Santo, si Cristo fue Dios o no fue Dios, claro, aquí está. Pero ¿cómo le respondemos a ellos, por ejemplo, que un bebé en el vientre de su madre no es una persona? ¿Cómo? ¿Dónde está aquí? Un hecho que no debemos dejar de pasar por alto es que existen en el mundo otras cosmovisiones. Nosotros tenemos una cosmovisión bíblica, o debemos tener una cosmovisión bíblica, pero afuera hay muchas otras cosmovisiones. Y esas cosmovisiones son enseñadas por medio de la religión. Hay religiones que tienen su cosmovisión. Las escuelas enseñan también una cosmovisión, una manera de ver la vida. Cuando a un niño le están enseñando que descendemos de un animal,
Estamos eliminando la persona de Dios de su mente. Eso es una cosmovisión, porque desde el momento en que quitamos la persona de Dios de su mente, cuando tú le preguntes a Él cuál es el significado de tu vida, sin Dios no existe ningún significado para la vida. Así que hay cosmovisiones que se están enseñando pues en las escuelas. En las escuelas, las universidades también. Ahí se enseña mucho. Hay mucho ateo que obligan como lectura obligatoria en algunos ciclos. Las artes. Hasta las artes están corrompidas. Y yo le comentaba a mi esposa que a veces cuando tengo que ir a la oficina ahí de donde estoy trabajando, paso por la avenida del Ejército, creo, y han pintado un mural de Gaela. Gaela bebé, Gaela niña, Gaela adolescente y Gaela como... Ustedes saben quién es Gaela, ¿no? Es un homosexual. Ahí está, un mural en plena avenida de todo eso. Y a eso le llaman arte. La expresión de la belleza humana, arte. ¿Cómo podemos nosotros debatir con una cosmovisión bíblica que eso no es arte? Eso es pecado. ¿Cómo podemos pues defender nosotros la fe? Pero lo cierto de todo esto es que una persona, miren, actúa según la cosmovisión que tenga en su mente y corazón. Y quiero resaltar de que cada persona escoge también lo que quiere creer acerca de Dios. Por ejemplo, en el campo de la religión, una persona puede escoger su propio Dios, el cual, Dios con minúscula, el cual por lo general está hecho a la imagen y semejanza del hombre. Yo me hago mi Dios. Inclusive alguien que tiene una Biblia en su mano puede hacer su Dios, su propio Dios, a imagen y semejanza del hombre. Y aquí podemos mencionar, por ejemplo, a los dioses romanos. Los dioses romanos creados según sus propias concupiscencias del ser humano que está sin Cristo. Venus, dicen, la diosa de la belleza. Cupido, el dios del amor. Baco, el dios del vino. Esa es la diferencia, por ejemplo, entre la religión católica romana versus el cristianismo bíblico. Por eso yo hablo más de una cosmovisión bíblica que de una cosmovisión cristiana. Hay que recordar que según sea nuestra cosmovisión, nosotros tomaremos las decisiones para nuestras vidas. La cosmovisión que nosotros tengamos, los prejuicios que tenemos en nuestra mente y en nuestro corazón, hace que decidamos nosotros en asuntos morales, sociales, políticos y financieros. Por ejemplo, yo les hablaba de esas suscripciones de Disney, que un cristiano no debería pagar por una suscripción a Disney. Eso, hermanos, es, por ejemplo, una persona que tiene una cosmovisión que no es bíblica, va a decir, no, yo voy a seguir pagando, voy a seguir usando mi dinero, mis finanzas. ¿Para qué? Para apoyar ese movimiento. También en las decisiones morales. Y tristemente es así. Cuando hablamos de los absolutos morales de Dios, es triste ver que los cristianos no se ponen de acuerdo acerca de si un nacido de nuevo debe obedecer o no debe obedecer a Dios. La obediencia es legalismo. La obediencia ahora es fanatismo. No. Hermanos, Francis Schaeffer fue un teólogo, filósofo y pastor presbiteriano, y él escribió un libro que se llama El Gran Desastre Evangélico. Yo les recomiendo, si tienen la oportunidad, cómprenlo. Y él dice ahí lo siguiente, y comienzo la cita: a lo largo de toda mi vida hay un tema unificador común que yo definiría como el señorío de Cristo en la totalidad de la vida.
Si Cristo es realmente Señor, debe ser el Señor de toda la vida, en asuntos espirituales, por supuesto, pero también en todo el espectro de la vida, incluyendo las cuestiones intelectuales y las áreas de la cultura, la ley y el gobierno. Quisiera enfatizar de principio a fin en toda mi obra la importancia del evangelismo, ayudar a hombres y mujeres a conocer a Cristo como Salvador, la necesidad de caminar diariamente con el Señor, estudiar la palabra de Dios, vivir una vida de oración y mostrar el amor, la compasión y la santidad de nuestro Señor. Pero debemos enfatizar igualmente y al mismo tiempo la necesidad de vivir esto en cada área de la cultura y la sociedad. Fin de la cita. Francis Schaeffer. Él ha fallecido ahora en los años 1900 y hace poco nomás. No es hace mucho. Pero él hablaba del señorío de Cristo en la totalidad de la vida, incluyendo en las cuestiones intelectuales y las áreas de la cultura, la ley y el gobierno. ¿Nosotros vemos eso? No lo vemos, ¿eh? Este es un cristiano, él es de la generación, también me parece, de Gresham Machen. Él escribió un libro que decía Cristianismo y Liberalismo, donde el cristianismo no es lo mismo que el liberalismo, y él atacaba las falsas conversiones y a la falsa iglesia también. Más adelante Schaeffer escribe lo siguiente, comienzo la cita. La reforma, nosotros nos llamamos iglesia reformada, ¿no? La reforma no solo produjo una clara predicación del evangelio, sino que también dio forma a la sociedad en su conjunto, incluyendo el gobierno. Cómo la gente veía el mundo, acá está hablando de cosmovisión, cómo la gente veía el mundo y el espectro completo de la cultura. Pero está claro que a través de la reforma muchos fueron llevados a Cristo y que los absolutos de la Biblia se difundieron ampliamente en la cultura como un todo. Hermanos, lo que dice Francis Schaeffer sucede cuando la iglesia es la sal de la tierra y la luz del mundo. Sucede cuando creemos que el cristianismo no es simplemente una verdad religiosa, sino que es una verdad total. El cristianismo es una verdad total. Es una verdad sobre la totalidad de la realidad y la totalidad de la vida. Solamente allí es cuando la iglesia trabajará para que Cristo sea Señor sobre la totalidad de la vida, la cultura, la ley y el gobierno. La ley y el gobierno. La Escritura dice en Jeremías 15, 19, por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres yo te restauraré y delante de mí estarás, y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Tremendo. Pero ¿qué cosa vemos en la iglesia ahora? ¿El mundo se está convirtiendo a la iglesia o la iglesia se está convirtiendo al mundo? Y claro, sin ninguna resistencia, porque no hay nadie que se pueda resistir a eso, ¿verdad? John Gill comenta de este versículo que he leído de Jeremías 15, 19 de la siguiente forma, dice, y el sentido es que él, Jeremías, no debe en absoluto complacerlos o conformarse con sus caprichos o halagarlos y confortarlos con paz estando en sus pecados, como lo hicieron los falsos profetas. Pero si volvieran a él, asistieran en su ministerio, recibieran sus palabras y mensajes y concordasen y se conformaran a él y siguieran sus indicaciones y ejemplo, estaría muy bien. Pero de lo contrario, no debía ceder en lo más mínimo a ellos o entrar en ningún cumplimiento pecaminoso de ellos, ya sea con respecto a la doctrina o la práctica. Hermanos, nosotros encontramos una iglesia así, que esté parada firme en la verdad, sin transar la verdad con las ideologías y el pecado del mundo. ¿Cuántas denominaciones nosotros podemos conocer? O quizás iglesias locales donde ya pues la cosa es bien mundana, pues, ¿no? Yo siempre les digo ahora, no solamente en la iglesia así arminiana,
Cuando usted ve unas conferencias, por ejemplo, de John Piper, las conferencias Deseando a Dios, es el ministerio de él, donde va, por ejemplo, un rapero que no es cristiano, porque él ya dijo que no era cristiano, y ponen todo el coliseo, donde hay más o menos unos 16,000 o 20,000 jóvenes, lo llenan de luces psicodélicas, y el rapero está allí cantando su rap, saltando con torneos sexuales, como lo hacen los raperos seculares. Y todos los demás están saltando y transpirando y saltando, mientras las luces se encienden, se apagan, se encienden, se apagan. Claro, pero como es John Piper no podemos decir nada, ¿verdad? Él es el Dios, el ídolo. No, él es intocable. No. Claro, cuando lo hace el arminiano hay que agarrarlo a pedradas. Doble moral, ¿no? ¿Cómo dice el mundo de eso? Doble rasero, ¿no? Escogemos con quién sí y con quién no. Ya el punto no es el pecado, el punto es la persona, quién hace y quién no hace. Hermanos, la iglesia ha transado, aún la reformada, ha transado la santidad bíblica, ha transado muchas cosas, y ayudado pues por los pastores famosos, ¿no? Por eso es que la iglesia, como yo les digo, ha fallado en ser la columna y el baluarte, dice, ¿no? En otras traducciones dice la columna y el sostén de la verdad. Antes se definía así una iglesia calvinista, una iglesia reformada. Y yo tengo libros de eso. Libros, donde el autor dice, ¿y cómo definiríamos nosotros a una iglesia calvinista reformada? Como la columna y el sostén de la verdad. Mentira, hoy día hay mucha mundanalidad aún dentro de la denominación a la que nosotros estamos perteneciendo. En realidad, hermanos, yo ya ni siquiera puedo llamarme conservador. No soy conservador. Ahora tengo que llegar a la conclusión que la única manera de notar que soy distinto a los demás es decir cristiano. Pero a veces eso mismo tampoco, hermanos, es suficiente. Ni siquiera llamarnos cristianos es suficiente, porque nos encontramos con varios cristianos también que son la causa de que los gentiles se burlen y blasfemen el nombre del Señor. ¿Cómo nos vamos a terminar llamando nosotros? Hermanos, pero ¿cómo se puede revertir esta situación? Pues la iglesia ha fallado, como yo les digo, y recordemos nuestro versículo inicial de Romanos 12:2, por el que Dios nos ordena a no conformarnos al mundo. Así dice, ¿no? Sí, la versión Reina Valera 60 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. No te conformes, que el mundo no te amolde. Pero aún vemos pues que la iglesia o alguna iglesia se ha conformado al mundo, porque aún en sus pecados más escandalosos, como la apertura al movimiento LGBT. Hermanos, ahora ya no estamos hablando de algo que a mí me parece inmoral, la ordenación de una mujer al pastorado. Ahora la inmoralidad ha caído más todavía, porque no solamente ordenan mujeres, sino que van más allá y ordenan homosexuales y ordenan transexuales. Iglesias. Hay ejemplos en muchas iglesias de esto. Y esto es una vergüenza. Pero la pregunta es, ¿cómo se puede revertir esta situación? ¿Cómo? ¿Cristianizando el mundo para que el mundo después cristianice a la iglesia? ¿O fortaleciendo a la iglesia para resistir las ideologías y las filosofías mundanas? Esa es la respuesta, hermano. Fortalecer la iglesia en doctrina. Fortalecer a la iglesia en valor, para que pueda abrir su boca y confrontar, aunque nos cancelen culturalmente, aunque se burlen de nosotros. La verdad está de nuestro lado y tenemos que abrir nuestra boca y decir la verdad, hablar la luz para que esas tinieblas se vayan, así como hizo Cristo en la creación. Hágase la luz, y las tinieblas no pudieron prevalecer. Pero hermanos, hemos llegado ahora a un tiempo en que hablar la verdad o decir los hechos fácticos o citar a la ciencia, ¿qué cosa es? Pecado.
Yo creo firmemente que la única manera de revertir esta situación decadente es por medio de obedecer el mandato de ser la sal de la tierra y la luz del mundo. No hay otra manera, hermanos. Ya les he dicho, no confiamos en los gobiernos, no confiamos en nada de eso. Debemos comenzar, hermanos, siendo la sal y la luz en nuestros hogares, con nuestros hijos. Siendo la sal y la luz en las escuelas de ellos. Cuando hay algo que está mal, que estén hablando en la asociación de padres de familia o ese sindicato de profesores, levantar la voz y decir, eso está mal. Y explicar por qué está mal. Debemos comenzar siendo la sal y la luz con nuestros vecinos. Siendo la sal y la luz en nuestros trabajos, siendo la sal y la luz en nuestras universidades. ¿Y saben cómo? Derrotando las diferentes cosmovisiones de ellos con la cosmovisión bíblica de la vida. Cuando ellos nos digan, un bebé en el vientre de su mamá no es una persona, debemos saber responderles a ellos. Rápido. Cuando ellos nos digan, no, los valores morales, esto en realidad no son absolutos, debemos saber contestarles a ellos con la verdad. Debemos comenzar por casa, siendo la sal y la luz con nuestros hijos. ¿Por qué? Hace algunos años leí una encuesta en los Estados Unidos dirigida a los hogares cristianos, donde muchos padres decían que ellos habían instruido a sus hijos en los caminos del Señor, pero que ellos habían abandonado esa fe cuando llegaron a su universidad o instituto de educación superior. Hermanos, yo una vez les compartí un link ahí en el grupo que se llamaba Dividida. No sé si ustedes llegaron a mirar ese. Es un documental, dura como una hora, creo, ¿no? Como una hora, un poquito más. Dividida trata acerca del ministerio de jóvenes en la iglesia. Y todos los pastores estaban comentando el fracaso de ese ministerio de jóvenes, que no es nada más que un club. Es nada más que un club. Yo en los Estados Unidos, hermanos, y se los comento un poquito de una manera un poco graciosa tal vez, yo me quedaba en la iglesia, bueno, no era una iglesia reformada la primera que yo iba, yo me quedaba en la iglesia a esos grupos de jóvenes, y ustedes saben por qué es que yo me quedaba en la iglesia. Esos grupos de jóvenes no les enseñaban nada de la Biblia. Yo escuchaba, todo era así, no sé, un mensaje de Tim Robbins. No sé si ustedes saben quién es Tim Robbins. Es un coaching, es ese tipo de cosas, ¿no? De elevar tu persona. No había nada de Biblia, nada de Biblia. Pero ¿saben qué cosas sí había en abundancia en esas reuniones? ¿Saben qué había? Pizza y Coca-Cola. Así que yo me quedaba allí por la pizza y por la Coca-Cola. Porque después, hermanos, en cuanto al alimento espiritual no había nada. Y en ese documental que yo les estoy diciendo, se refleja, hermanos, con dolor se los digo, el fracaso de los ministerios de niños, de jóvenes, de adolescentes, de las iglesias. Por eso es que nosotros tenemos que comenzar en casa, enseñándoles a nuestros hijos la cosmovisión bíblica de la vida. Y claro, ¿por qué yo les mencionaba esto, no? Porque muchos de los padres cristianos decían de que sus hijos estaban bien, iban a la iglesia, ¿no? Siempre ellos se iban a su culto de jóvenes, los cultos de los adultos, algo que no tenemos aquí porque eso no está en la Biblia. ¿Y qué pasaba cuando esos jóvenes entraban a la universidad? ¿Qué creen ustedes que pasaba? Un joven que desde que empezó, en Estados Unidos, hermanos, hasta de bebito usted lo lleva. Hay un sitio que es como, ¿cómo se llamaría? Usted deja al bebito con sus pañales y ahí se lo cambian. Dicen que el punto es de que un bebé a veces llora dentro del culto y para que no moleste a los demás y no interrumpa al pastor. Hermanos, aquí no me interrumpen, nosotros tenemos niños que también son traviesos. Hay niños que son tranquilos. Pero esa segregación que han hecho lo único que ha conseguido es traer daño a la iglesia.
¿Y cómo se vio? Niños que desde la edad de 0 años hasta los 16 que iban a la iglesia, pusieron un pie en la universidad. Chau Biblia, chau iglesia, chau cristianismo. Y la cultura los absorbió. ¿De qué sirve 16 años enseñándole a un niño la fe cristiana cuando el primer pie que pone en la universidad es succionado por la cultura? ¿De qué sirvió esos 16 años? Es que no les enseñamos a ellos una cosmovisión, a ver el mundo desde una perspectiva bíblica. No saben defender su fe. Creemos que son cristianos porque van a la iglesia. No. En este tiempo creo que ya no hay que esperar, hermanos, que ellos vayan a la universidad también, para que cuestionen y luego abandonen su fe. En la mayoría de las escuelas se les enseña ya la evolución darwiniana para explicar el origen del universo. Eso ya no lo enseñan en la universidad, se lo enseñan a un niño de 4 años. Y todavía, hermanos, yo he visto unos libros que realmente es pura pornografía que quieren entregarle a esos niños de 3, 4 años. Eso es impulsado pues por la agenda LGBT. Aún la escuela es un lugar peligroso para los niños, pero es eso, les enseñan desde temprana edad todo lo que es ateo, porque así lo impone el gobierno. Sin embargo, pensemos por un momento, ¿con qué argumentos sólidos y verdaderos pueden ellos derribar esa posición atea? ¿Cómo? Si nuestros hijos no están preparados para defender la creación, ellos terminarán creyendo que los primeros capítulos de Génesis son en realidad un mito religioso que la ciencia derriba muy fácilmente. Hace un momento yo había citado a Francis Schaeffer con aquellas palabras donde él afirmaba el señorío de Cristo en la totalidad de la vida, en todo el espectro de la vida, incluyendo las cuestiones intelectuales y las áreas de la cultura y la ley y el gobierno. Hermanos, esto suena muy bonito, ¿verdad? No lo vemos ahora. Quizás los más jovencitos que tienen menos de 20 años, no, y pues yo no veo eso. Existió, sí existió. El mundo no era así como los jóvenes ahora lo ven. No era así. Quizás, pues quienes tienen un poco la edad que yo tengo, ya estemos en los 50, algo así. Habremos visto con nuestros propios ojos que lo que estaba afuera no era lo que estaba hace algunos años, unas décadas atrás. Y eso se escucha muy bonito, ¿verdad? Lo que habla Francis Schaeffer. Hermanos, pero si Cristo no es primeramente el Señor de nuestra vida, en lo privado y en lo público, todo lo que se ha dicho hasta este momento no sirve para nada. Y nos convertiríamos en hipócritas que desean el señorío de Cristo para todos, pero no queremos que Él sea Señor nuestro. Queremos que Cristo sea el Señor en las artes, pero no, mi Señor no. Él no me va a mandar a mí lo que yo tengo que hacer. Queremos que Cristo sea Señor en las cosas gubernamentales, pero sobre mí no, ¿ah? ¿Cómo ve usted eso, hermano? ¿Cómo lo mira usted? O sea, nosotros queremos que Cristo sea Señor de todo lo que está ahí para que vivamos en un país hermoso, color rosa, bonito. Pero ¿y nosotros cómo es nuestra vida? Por eso es que primero Cristo tiene que ser Señor de nosotros, en lo privado y en lo público, para no ser hipócrita. Imagínense ustedes, hermanos, corregir a un hijo diciéndole que la desobediencia es mala, cuando nosotros somos desobedientes a Dios. O corregir a un vecino diciéndole que Dios no se agrada de las palabras sucias cuando nosotros las hablamos. Imagínense proclamar al mundo que sin santidad nadie verá a Dios cuando nosotros calificamos la santidad bíblica como legalismo y fariseísmo. O llamar al arrepentimiento a los hombres cuando es claramente visible de que nosotros no nos hemos arrepentido. O hablar al mundo de la nueva vida en Cristo cuando nuestras vidas son iguales a las de ellos.
Nuestro texto dice en Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. O sea, los prejuicios que tú tenías antes, tienes que quitarlos y poner todos los prejuicios bíblicos en tu cabeza. Eso es renovar la mente, ¿no? ¿O no? Eso es renovar, hacerlo nuevo, renovar la mente. Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hermanos, este versículo dice que tenemos que renovar nuestro entendimiento. Pero el cristianismo no se trata de intelectualismo, ni de una teología buena acompañada de una vida vacía y hueca. No, mi teología es buena, yo he leído a Berkov, pero claro, mírame cómo vivo. Hermanos, nosotros somos y actuamos conforme a nuestros pensamientos, conforme a nuestros corazones. Por eso es que el Señor decía, por su fruto lo vas a conocer. Y yo ya les he comentado, hermanos, que yo soy un hombre de ciudad. Una vez fui al campo, hace tiempo, y yo pensaba que las yucas colgaban, hermanos, así. Yo no, bueno, me había olvidado que la yuca es un tubérculo. Y después me dijeron, ese árbol de ahí es de naranja. Y yo lo miraba. Pues para mí era un árbol normal. No sabía yo a ciencia cierta si es que era un árbol de naranja o no. ¿Saben por qué? Porque yo no le veía el fruto. Una vez que yo veía el fruto, no era necesario que alguien me diga, esto es higo, esto de acá es uva, esto es naranja, esto es lima. No, porque por el fruto lo conozco. Adentro del árbol, Dios cuando dice que hizo la creación, hizo a cada uno según su especie. Y cada especie, ¿qué trae? El fruto de su propia especie. Un árbol de mandarinas nunca va a dar paltas, pues. Va a dar mandarinas porque en su interior corre su ADN, por decirlo de alguna manera. Es igual en nosotros. Es igual en nosotros. Nosotros somos y actuamos conforme a lo que tenemos en la cabeza y en el corazón. Eso, sí. La Biblia lo dice de esta manera. Porque cual es su pensamiento en su corazón, tal es él. Proverbios 23:7. Si una persona dice que es cristiana, pero vive como un mundano, ¿a qué le vamos a creer? ¿A sus palabras o al fruto de su vida? ¿Qué le vamos a creer? ¿A qué le creería usted? Si yo le digo, no, yo soy cristiano, yo predico también, pero me ven ahí bebiendo licor, me ven mirando películas que yo no debería de ver, me ven metido en un casino, no sé. ¿A qué me van a creer? ¿Cómo me van a creer? ¿A qué le vamos a creer? ¿A las palabras o a los actos? Y tristemente, hermanos, para cubrir esa brecha entre palabras y actos, palabras y obras, la iglesia en declive ha tenido que crear la falsa figura del cristiano carnal. No, sí, es cristiano. Él dice que es cristiano, pero yo veo su fruto, es del mundo. No, es que es carnal. Es cristiano, pero carnal. Póngase a pensar en esta pregunta. ¿Puede un cristiano carnal, mire, ser la sal y la luz para su esposa y sus hijos? ¿Puede un cristiano carnal? Piense en esta otra pregunta. ¿Puede un cristiano carnal ser la sal y la luz en su vecindario, en su trabajo, en su universidad? Esto solamente nos demuestra que mucha de la llamada iglesia local ha sido, hermanos, cómplice en este declive moral en el que nosotros vivimos el día de hoy. Y seguirá siendo cómplice porque las cosas se van a poner peor. Peor. Cómplice es la iglesia. Y hermanos, uno lo dice con ira y a la vez con pena. Cómplice ha sido la iglesia con esa tontería del cristiano carnal. Donde se enseña esta falsa doctrina del cristiano carnal, no existe sal, no existe luz, más que solamente tinieblas en una membresía mundana.
Hermanos, yo no quiero dejar de mencionar de que la iglesia ha retrocedido, porque eso dije yo al principio, ha retrocedido hasta encerrarse en las 4 paredes de sus templos. En las 4 paredes. Y esto la convierte en parte del problema del declive moral que vemos en todas las instituciones. Esto, hermanos, no fue así en el tiempo de los reformadores y puritanos, la época dorada de la iglesia, donde la sal y la luz impregnaban a todas las instituciones humanas con el temor del Dios de la Biblia. Y eso fue de grande bendición para las naciones. Para las naciones. Hermanos, la iglesia de Cristo no puede permitir que los incrédulos sean la sal y la tierra del mundo. Perdón, la sal de la tierra y la luz del mundo. No. No podemos quedarnos callados mientras un judío que no cree en Cristo como Mesías, llamado Ben Shapiro, defiende los valores morales judíos del Antiguo Testamento frente a una sociedad impía. O Agustín Laje, creo que él es agnóstico. No sé si usted ha leído el libro de él no trata nada de Dios en su libro. ¿Sí? ¿Vamos a dejar que ellos defiendan? Que ellos sean sal y luz, que ellos sean el muro de contención de toda esta ola de podredumbre y oscuridad. ¿Y dónde está la iglesia? Claro, en sus 4 paredes. Yo te salo, tú me salas, nosotros nos salamos. No podemos permanecer pasivos y dejar que un agnóstico le llamo yo, que es lo mismo que ateo, ¿no? Como Jordan B. Peterson, es un hombre muy famoso, lo llevan a muchas conferencias, pero él no congrega. Él dice, creo que me estoy convirtiendo en cristiano, dice, ¿no? A ver, vamos a ver, uno lo mira, mentira, no es cristiano, no es cristiano. No vamos a dejar que este hombre agnóstico defienda los valores cristianos delante de las personas ateas. Porque yo de lo que he escuchado de él, de lo poco que he escuchado, él cita la Biblia a veces. Habla de Cristo, pero es agnóstico. Hermanos, el Señor nos ha salvado para llevar el Evangelio a todo el mundo. Él nos ha salvado para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en nosotros. Y Cristo nos ha salvado para que contendamos ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, ¿o no es así? Hermanos, para terminar, yo quisiera que recordemos el diálogo que tuvo el Señor Jesucristo con uno de sus profetas, que está en Isaías 6. Sabiendo Isaías, el mismo profeta, que él era un hombre inmundo de labios y que habitaba en medio de un pueblo que tenía labios inmundos, así leemos, después de que el Señor lo regenera, lo hace nacer de nuevo, cuando lo convierte a él, el profeta escuchó la siguiente pregunta de Jesucristo: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Usted se acuerda que dice eso, ¿no? ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? Hermanos, esta es una pregunta tremenda, ¿no? Ahí vemos a la Trinidad. Y la Trinidad le está hablando a un ser humano y le dice, ¿quién irá por nosotros? ¿Quién va a defender la fe? ¿Quién va a contender ardientemente por la fe? ¿Quién va a llevar la palabra de verdad en un mundo plagado de mentiras? ¿Quién va a llevar la luz donde hay sombras? ¿Quién va a llevar la sal donde todo se está pudriendo? ¿Y qué responde el profeta? ¿Cuál debe ser la respuesta de un cristiano? Heme aquí, envíame a mí, envíame a mí. Nosotros también debemos responder lo mismo que Isaías. Por amor al Señor, por amor a su iglesia, por amor a nuestros hijos, por amor a nuestras almas. Yo no quiero que tengamos un mundo mejor, quizás el Señor no nos conceda victoria en esa parte, eso ya corresponde a Él, pero tenemos que cumplir nuestro deber de contender ardientemente por la fe. Y tenemos que aprender a hacerlo, y de eso se va a tratar, hermanos, esta serie de predicaciones.
cómo contender en esos campos, en esas áreas filosóficas, ideológicas, contra aquellos que están pervirtiendo el Evangelio de Cristo, contra aquellos que están haciendo que el mal avance. Bueno, vamos a quedarnos ahí por ahora. Vamos a orar.